Hoy nos vamos a sumergir en un caso fascinante. Es casi un rompecabezas de la historia del pensamiento. Nuestra misión es reconstruir las ideas de un gigante, Demócrito de Abdera, un filósofo del siglo V a.C. Y digo reconstruir porque, casi toda su obra, que fue inmensa, se perdió. Se perdió por completo. Claro, entonces lo que tenemos son pistas, fragmentos, citas, críticas de pensadores que vinieron después, como Aristóteles o Diógenes Laercio. O sea, hoy somos una especie de detectives filosóficos. Y es un caso que de verdad vale la pena investigar. A ver, Demócrito fue contemporáneo de Sócrates, pero mientras en Atenas la filosofía se volcaba más hacia lo humano, la política, él, junto a su maestro Leucipo, tenía una ambición mucho más vasta. Una ambición tremenda, por lo que veo. O sea, no le bastaba con explicar la naturaleza, como a otros antes que él. Él quería un sistema que lo explicara todo. De una estrella hasta la naturaleza de un pensamiento. Exacto. ¿Por dónde empezamos a juntar las piezas de este rompecabezas? Pues todo el edificio de Demócrito se sostiene sobre dos pilares increíblemente simples, pero para su época revolucionarios: los átomos y el vacío. Átomos y vacío, ok. Según él, eso es todo lo que existe, fundamentalmente. La palabra átomo nos suena muy moderna, ¿no? A ciencia del siglo XX. Pero él ya la usaba. ¿Qué significaba para él? Literalmente, átomo significa indivisible, aquello que no se puede cortar más. Claro. Imagina que tomas un objeto y lo divides, y luego otra vez, y otra. Demócrito dijo, tiene que haber un punto final, una partícula fundamental que ya es imposible de partir. Esos son sus átomos. Infinitos, sólidos, eternos e indestructibles. Entendido. Son como los ladrillos Lego del universo. Algo así. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que para Demócrito el átomo de algo dulce no es dulce en sí mismo? Correcto. ¿O que los átomos del oro no son amarillos? Esa es una idea que te rompe la cabeza. Exactamente. Y acabas de poner el dedo en una de sus ideas pero más radicales. Todas esas cualidades que percibimos, el color, el sabor, la temperatura, no existen en la realidad fundamental. O sea, Son una especie de efecto secundario, una interacción entre los átomos de los objetos y los átomos de nuestro cuerpo. Pero la realidad en sí, a nivel atómico, es incolora, insípida, inodora. entonces, si la realidad real es solo este enjambre de partículas sin cualidades, ¿qué es todo esto que estoy viendo y sintiendo? ¿Es una especie de, no sé, de mentira? Esto me lleva directo a una de sus frases más famosas que tenemos en las fuentes, la que dice, las cualidades son por convención, por naturaleza solo hay átomos y vacío. Esa misma. Es que esa frase parte el mundo en dos. Por un lado, la realidad objetiva, la naturaleza, átomos moviéndose en el vacío. Por otro, nuestra experiencia, el mundo por convención, el amargor del café, el azul del cielo. Son sensaciones reales para nosotras, claro, pero no son propiedades de las cosas. Y para que esos átomos se muevan, necesitan espacio. Ahí es donde entra el segundo pilar, el vacío. Esto me parece un salto conceptual enorme, porque filósofos anteriores como Parménides decían que el no ser, el vacío, no podía existir. Claro, pensar en la nada era una contradicción. Exacto. Totalmente. Parménides había dejado a la filosofía griega en un callejón sin salida. Si solo existe lo que es, el ser, y es uno y compacto, el movimiento y el cambio son imposibles, son una ilusión. ¿Y Demócrito? La genialidad de Leucipo y Demócrito fue atreverse a postular la existencia del no ser como el espacio vacío. El vacío no es nada en un sentido absoluto, sino el escenario que permite que los átomos, el ser, se muevan, choquen, se combinen. Sin vacío, el universo sería una bola de materia sólida e inmóvil. Para siempre. Entonces, con los átomos y el vacío resuelven el problema del movimiento. Ahora bien, según nos cuenta Aristóteles, él los criticó bastante por no explicar por qué se mueven los átomos. No les dio un primer motor ni nada de eso. Pero es que para Demócrito esa pregunta no tenía sentido. El movimiento no era algo que se añadía a los átomos, era una propiedad tan eterna e inherente a ellos como su propia existencia. O sea, nunca estuvieron quietos. Nunca. Es como preguntar por qué un círculo es redondo, simplemente lo es.
El universo para él es un gigantesco mecanismo de relojería, pero sin un relojero que le diera cuerda, ni un propósito final. Todo funciona por las leyes de las propias piezas. Un momento. Esto me choca un poco. Acabamos de decir que para Demócrito los colores y sabores son algo por convención, casi una ilusión. Pero ahora, revisando las notas, veo que las fuentes dicen que él creía que las sensaciones son forzosamente verdaderas. Sí, Suena a que se contradice totalmente. ¿Cómo se resuelve esto? esa es la tensión central de su teoría del conocimiento. Y la solución es muy sutil. Cuando dice que la sensación es verdadera, no se refiere a que el color rojo que vemos esté realmente en el objeto. Ajá. Se refiere a que la sensación es un registro fiel del impacto de los átomos del exterior sobre nuestros sentidos. La sensación es el punto de partida, no se puede evitar, pero él la llama conocimiento oscuro, ¿Oscuro? ¿En qué sentido? en el sentido de que es confuso, es la superficie. El conocimiento legítimo, el real, es el que usa la razón para ir más allá de esa sensación y entender la causa que está debajo. Entiendo. O sea, entender la estructura y el movimiento de los átomos que provocaron esa sensación. La sensación te dice, esto es dulce, pero la razón te dice, esto es dulce porque un grupo de átomos lisos y redondos está interactuando con los átomos de tu lengua. Claro, es como ver las sombras en la pared y saber que son reales como sombras, pero el verdadero conocimiento es entender los objetos que las proyectan. Es una analogía perfecta y aplica esta misma lógica a todo. Por ejemplo, los testimonios nos cuentan cómo explicaba la formación de los mundos. A ver. A partir de ese movimiento eterno y caótico de los átomos en el vacío infinito, por puro azar, se forman torbellinos, vórtices. Como cuando quitas el tapón de la bañera y todo se va hacia el centro. Algo así, pero a escala cósmica. Exactamente esa es la idea. Una mecánica simple que, repetida infinitamente, crea universos enteros. En esos torbellinos, los átomos más pesados se agrupan en el centro, los más ligeros van hacia afuera. Así se forman la Tierra, los cielos y, según él, mundos infinitos que nacen y mueren. Y su sistema no se detiene en el cosmos. Lo lleva hasta las últimas consecuencias, hasta explicar al ser humano. Hay algunos detalles en los fragmentos que son peculiares, por decirlo suavemente. Sí, algunos son extraños para nuestra sensibilidad moderna, pero demuestran la coherencia brutal de su sistema. Por ejemplo, su embriología. ¿Ah, sí? Se dice que creía que, en el feto, lo primero en formarse eran el vientre y la cabeza. ¿Por qué? Porque eran las partes del cuerpo con más vacío, y eso permitía a los átomos organizarse mejor ahí. Increíble. ¿Y el alma? ¿La conciencia? También eran átomos. Por supuesto, para Demócrito, el alma también era material. Estaba compuesta por un tipo especial de átomos, esféricos, lisos y muy móviles, parecidos a los del fuego. Ah, mira. Estos átomos del alma se distribuían por todo el cuerpo y, con su movimiento, producían el calor, el pensamiento, la vida. La muerte no era otra cosa que la dispersión de estos átomos fuera del cuerpo. Ok. Un universo de átomos, un cuerpo de átomos, un alma de átomos. Honestamente, empieza a sonar todo un poco desolador, ¿no? Si solo somos máquinas complejas hechas de partículas que chocan al azar, ¿tiene la vida algún sentido? Parece que toda su teoría física nos llevaría a un callejón sin salida ético, a un nihilismo. Esa es la reacción lógica. Y ahí es donde llega el giro más fascinante de todo su sistema. Para Demócrito, entender que somos solo átomos en el vacío no es un callejón sin salida, es el único camino hacia la verdadera felicidad. ¿Cómo? Su ética no es algo separado de su física, es su consecuencia directa. A ver, explícame eso. ¿Cómo pasas de soy un montón de átomos a así es como debo vivir? Pues porque si entiendes que el universo no tiene un propósito divino y que no hay un más allá, dejas de tener miedo a cosas infundadas. ¿El miedo a la muerte, por ejemplo? Exacto. Desaparece. La muerte es solo la disolución de un conjunto de átomos. No hay castigo ni recompensa. El objetivo de la vida, entonces, no puede estar fuera de la vida misma. Él lo llamó eutimia, Eutimia. que podemos traducir como serenidad o tranquilidad de ánimo. Y los fragmentos éticos que nos quedan nos dan como el manual de instrucciones para esa serenidad. Hay una máxima sobre la riqueza que suena increíblemente actual. ¿Cuál? El deseo de riquezas, si no queda limitado por la saciedad, es más difícil que la pobreza más extrema.
pues al ser mayores nuestros deseos, son mayores también las carencias. Suena casi a un manifiesto minimalista del siglo V a.C. Totalmente. Es como si nos dijera, dejen de perseguir cosas, de buscar aprobación. La felicidad no está ahí. La eutimia se consigue con moderación y conociendo nuestra propia naturaleza. Y quizá el fragmento más poderoso es el que habla de la conciencia. Dice algo como, nadie debe avergonzarse más ante los hombres que ante sí mismo. Hay que establecer esta ley en el alma, de modo de no hacer nada impropio. Ahí está la clave. Propone una moralidad completamente internalizada. La guía para tus acciones no debe ser el miedo al qué dirán, ni el miedo a los dioses, sino tu propia conciencia, el respeto a ti mismo. ¿Una ética autosuficiente? Radicalmente autosuficiente, basada en la idea de que si comprendes cómo funciona el mundo, puedes liberarte de las perturbaciones y encontrar un equilibrio. La física te libera del miedo y la ética te enseña a gestionar los deseos. Es un sistema completo. Al final, uniendo todas las piezas, el dibujo que aparece es el de un pensador de una coherencia asombrosa. Esta visión de un universo compuesto solo por partículas indivisibles en el vacío es conceptualmente un eco lejanísimo del lenguaje que usaría la ciencia muchos siglos después. Sin duda. Su influencia, aunque a veces fue subterránea, fue inmensa. Epicuro, por ejemplo, tomó su física atomista casi completa y la convirtió en la base de su propia filosofía. Claro. Pero más importante aún, Demócrito representó en el mundo griego la gran alternativa al pensamiento de Platón y Aristóteles. Frente a sus universos ordenados, con propósitos, él ofreció un cosmos sin director, una visión puramente materialista que, aunque fue marginada por siglos, nunca desapareció del todo. Y para terminar, cerremos con una idea que se desprende de todo esto. Si Demócrito tiene razón, y nuestras percepciones más vívidas, más intensas, el color rojo de una flor, el sabor de la miel, el calor del sol en la piel, no son propiedades reales del mundo, sino construcciones de nuestros sentidos, convenciones. ¿Qué significa entonces conocer la realidad? ¿Sería posible siquiera experimentar el mundo tal como es, como un silencioso e incoloro flujo de átomos en el vacío? Y si pudiéramos, despojados de esa capa de convención, ¿qué quedaría de la experiencia humana tal y como la conocemos?